Bien, muy buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta linda oración. Gracias María Consuelo, Dina. Me siento muy contenta de poder participar nuevamente con ustedes. Esta invitación que a partir de Sonia, una gran amiga, me permite llegar a cada corazón. Porque antes que los títulos y antes que la parte académica, yo me quiero definir también como una católica eh, practicante, no una católica de, de ocasión, no una católica solamente de necesidad, sino una católica por convicción propia. Efectivamente, el tema que me han invitado el día de hoy a trabajar con ustedes es ¿qué significa la identidad? Y creo que como tema, yo lo primero que hice fue preguntar a muchas personas qué entienden por identidad, qué entendemos nosotros por identidad. Y bueno, permítanme compartir la pantalla un minuto. A ver. Bien. ¿Se ve bien? ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar un poquito por definir la palabra identidad. Y decimos que es un conjunto de rasgos, un conjunto de características que representan a una persona, a una familia, a una comunidad, a un país. Cuando hablamos de identidad, tenemos que entender que somos personas totalmente sociales. No podemos vivir solos, no podemos ser una isla, no podemos pensar que solos vamos a poder salir adelante. Es más, recordemos que quien funda las primeras comunidades es justamente el líder al que nosotros seguimos, al que nosotros sentimos que es el que nos proporciona la vida y el que además está con nosotros y nos da este soporte emocional durante todo el tiempo. Entonces, partamos de que todos los seres humanos somos sociables por naturaleza y necesitamos unirnos en pequeños grupos o identificarnos, porque este es el término, identificarnos con alguna persona que tenga similares características, que piense como nosotros, que sienta como nosotros. Es bueno también, por supuesto, que no todos pensemos igual. Es bueno que las personas también puedan distinguirse por esa selección distinta de pensamientos, de ideas, porque esto se complementa. Esto no es que sea totalmente contradictorio, es bueno, pero hay que entender que la identidad que tiene una persona tiene que ser una identidad positiva, tiene que ser esto que nos haga crecer como seres humanos, como personas, y no que todo lo contrario nos lleve de repente a una situación en la que no estemos ni siquiera nosotros conformes con lo que somos o con lo que sentimos. La identidad moldea nuestra personalidad. Miren qué importante que en la familia, desde que el niño nace, tenga modelos a seguir, tenga una figura paterna, una figura materna que se complemente, que la mamá le esté brindando esa ternura, ese cariño, esa especial atención en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales, todo lo que significa ternura en términos generales. Y también la figura del papá, que obviamente complementa este amor para el hijo. Ambas cosas son sumamente importantes. Yo no puedo deslindar la figura materna o la figura paterna simplemente porque de repente yo siento que no es indispensable. Pues, ¿quién le ha preguntado a un niño pequeño si ambas figuras en el hogar no son importantes? De esa manera, este niño va a ir forjando su personalidad, su identidad con uno de ellos. Por eso es tan importante
mantener a la familia unida. Sabemos que la familia es la célula principal de la sociedad. Y lo hemos dicho muchas veces, si la célula del cuerpo está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Si la célula de la sociedad está en crisis, la sociedad probablemente esté en crisis. La identidad no significa, como decía hace un momento, que todos tenemos que pensar exactamente igual. No es así, pero nos hace únicos, nos hace distintos unos a otros, respetando aquello que también nos une en identidad. Definitivamente nosotros necesitamos identificarnos con una persona, con una situación. Por eso es que, por ejemplo, la solidaridad, uno de los valores más importantes que hoy por hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, se da, pero no se da por una cuestión únicamente de concepto. Yo soy solidario porque doy, y por lo tanto, esto a mí me hace sentir que yo sí soy solidario. No, la solidaridad es algo que es un valor que la persona va logrando paulatinamente. ¿Dónde tiene las mejores muestras de solidaridad? En el hogar. Cuando esa mamá puede distribuir entre todos los hijos la comida, cuando reparte, incluso aquella persona que no es de la familia, que sabemos que está en necesidad. Cuando el niño advierte este tipo de dones que tiene la mamá o el papá, ahí es donde va fortaleciendo su personalidad y se convierte en un ser solidario. No es, como les digo, por concepto. Obviamente esto se va a dar en la escuela. Sin embargo, es en el hogar donde los padres bien van a ir fortaleciendo la personalidad de los niños. Por eso cuando hablamos de identidad personal y familiar, nos tenemos que referir definitivamente a la familia. Un niño pequeño ya es capaz de autodefinirse, es capaz de reconocerse como un ser valioso, amado, como una persona que siente que a su alrededor por lo menos hay paz, hay tranquilidad, hay esa sensación que a él le da ese soporte emocional de vivir tranquilo. En la identidad familiar se va a ir dando también el tema del amor, y el niño, aun cuando sea pequeño, va a aprender a amarse, a autodefinirse, a autopercibirse. Hay que entender estos términos no como la sociedad actual nos los está mostrando. La autopercepción es un término que significa que yo me percibo a mí mismo o a mí misma, pero de manera correcta. Yo me puedo autopercibir como la Mujer Maravilla, pero si a mí en mi familia, en mi hogar, me sientan esa sensación de que yo soy la Mujer Maravilla, no me voy a subir al tercer piso para volar, porque de hecho va a haber una caída y una caída muy dura. Yo no puedo avalar una autopercepción que no es la correcta. Pero si yo me siento la Mujer Maravilla porque soy una niña pequeña, porque todavía estoy en la época de la fantasía, en la época de poder sentirme como de repente como los ídolos o como esos fantasmas que existen o esos personajes, esos héroes de la fantasía, pues obviamente me puedo percibir así, pero me tienen que decir, ojo, si yo tengo 3, 4 años, la niña pequeñita que dice, yo me siento como la Mujer Maravilla, yo no le puedo decir, sí, mira, lánzate, porque tú te sientes así, tú te percibes así, entonces lánzate del 5.º piso. No puedo hacer eso. Por lo tanto, yo tengo que irle paulatinamente diciendo qué es, cómo es y qué dones va a poder tener por este personaje al que está emulando. La autopercepción no significa que yo le dé la razón en todo. Un niño pequeño puede decir, yo me siento que soy un gato. Nos ha pasado muchas veces que los niños se sienten como algún animalito en casa y empiezan a pasar o a tirarse en el piso. Pero yo tengo que decirle, ok, tú te sientes así, pero no eres un gato.
eres un niño, tú puedes caminar, tú puedes hablar, tú eres capaz de pensar y analizar. Fíjate cómo es un gato. Mira las características que tiene. Entonces, yo voy a hacer que este niño vaya trabajando su juicio crítico para no sentir mañana más tarde que lo que él se autopercibe tendría que ser de todas maneras. Es en la familia, y esto tenemos que irlo comprendiendo todos los que estamos aquí, porque todos formamos parte de una familia, algunos como hijos, otros como padres, otros como hermanos, pero finalmente todos estamos dentro de una familia, cualquiera sea el rol que vayamos a desempeñar. Es en la familia donde tienen que iniciarse las primeras tradiciones, las primeras costumbres que va a ir tomando el niño o la niña, a través del lenguaje, pero sobre todo de la comunicación. Yo recuerdo, ustedes tal vez también puedan recordar, hace algunos años atrás, el 28 de julio era un día para celebrar y se cocinaba, se invitaba a la familia, todos se reunían, tomaban chocolate, era un día estilo Navidad de repente. Esa tradición que por muchos años existió, se fue cambiando. Y probablemente, ¿por qué? Porque las familias fueron mutando, las familias fueron tomando tradiciones de otros países que no nos correspondían, o simplemente porque nos fuimos adaptando a situaciones distintas. Por ejemplo, como eran varios días de descanso, 27, 28, 29 de julio, algunas familias decidieron cambiar la tradición de reunir a toda la familia para pasar una noche de 28 de julio por irse de campamento, por ejemplo. Y a partir de allí surgió una nueva tradición, una nueva costumbre. No sé si de todos los años, pero por lo menos la gente espera con ansias el 27, 28 de julio para salir fuera como que estuviéramos ahogándonos en nuestra propia casa. Y la verdad es que sí, esa época de pandemia nos ha demostrado que el mejor lugar para sentirse como un oasis es la familia y es el hogar. Y esto tendríamos que internalizarlo bien, porque si no, suele pasar que nos sentimos que estamos dentro de la casa, dentro del hogar, pero nos sentimos como enemigos. Nadie quiere pasar de un bando al otro. Tú te escondes en tu habitación, yo me escondo en la cocina, tú utilizas de repente uno de los cuartos, la sala, y empiezan las divisiones de los lugares. Obviamente, si es una cuestión laboral, pues hay que hacerlo, no nos queda de otra porque los chicos tienen que estar en el colegio de manera también en remoto, en Zoom, el papá también tiene que trabajar, la mamá. Entonces, si es por una cuestión funcional para una tarea, en buena hora. Pero si es cuestión de guerra civil interna, es bien duro. Miren, está demostrado que en este tiempo de pandemia han habido más divorcios y separaciones que en cualquier otra época. Lamentable. Cuando en esta época tendríamos que habernos unido mucho más. Tendríamos que haber compatibilizado mucho más los caracteres, porque hubiéramos tenido esa oportunidad maravillosa de poder complementarnos con los hijos, de poder conversar, de sentir qué es lo que cree, qué es lo que tiene en su corazoncito este niño. Y claro, las costumbres también van variando de tiempo en tiempo. Y también por la cuestión del facilismo, ¿verdad? Nos hemos vuelto una sociedad muy consumista y todo lo queremos comprar. Queremos saturarnos de cosas probablemente porque nos falta la parte emocional. Y eso es lo que tendríamos que comenzar a trabajar con nuestros niños. Esa identidad personal y familiar. Para que cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, el niño se sienta o la niña se sienta feliz del retorno a su casa. Porque obviamente en algún momento se casará, tendrá que salir de la casa, pero que sienta que en su hogar tiene ese soporte emocional tan importante. Y diferenciar el tema del lenguaje con la comunicación. Si queremos una identidad familiar, no debemos utilizar el lenguaje únicamente, sino más bien la comunicación. El lenguaje es arbitrario, el lenguaje solamente nos lleva a datos, nos lleva a situaciones de una comunicación trivial, una comunicación muy, muy baja.
Lo que tenemos que hacer es fomentar una comunicación más intensa, una comunicación en la que realmente hablemos de corazón a corazón y no solamente de boca a oído, porque muchas veces escuchamos lo que queremos interpretar, la narrativa que nos están dando es lo único que nos interesa y allí no se fortalece la identidad. La identidad dentro de esta misión de familia, ya lo hemos dicho, los padres son los primeros formadores de los hijos. Formadores en todo nivel, no solamente a nivel cognitivo, es decir, los primeros conceptos, los primeros conocimientos que va a ir adquiriendo, también los primeros formadores a nivel psicológico, a nivel social, porque en la familia, en esta primera etapa, es donde se van a fortalecer las conductas de los niños. Si el papá es demasiado autoritario o la mamá es demasiado permisiva o viceversa, porque también puede darse este caso, estos primeros formadores de los hijos están equivocados. Tiene que haber una autocrítica. ¿Cómo estoy manejando la misión de mi familia frente a esta nueva sociedad? ¿No será que cuando ya los niños van pasando la edad, como que yo voy tirando la toalla? Y digo, no, hasta cierta edad yo los puedo conducir, pero después que hagan lo que quieran. Ya uno como que pierde el horizonte con los hijos. Y es justo en la época en la que más nos necesitan. Y no es únicamente dar órdenes y ser dictador en la casa, sino más bien de hacerle razonar, hacerle pensar. Mire, Dios nos ha dado una misión muy importante a los padres. Nos ha confiado la responsabilidad de darle esa identidad a este niño. Identidad que por un lado también podría ya darse como identidad católica, como identidad espiritual. Muchas veces suele pasar que en las familias los papás dicen, no, cuando sea grande, ser de otra religión. Perdón, parece que se escucha bien. Estoy con el audio. Sí se escucha bien, hermana. Más bien prendas... Sí, está bien, está bien. Gracias, muy amable. A ver, espero que se escuche bien. Si tengo algún problema de repente, ahora sí se escucha mejor. A ver, no sé si se ve bien porque yo tengo la imagen aquí. Ah, ok, a ver, a ver, a ver. A ver, pero sí podría ser en todo caso que yo, no sé si se ve muy bien, pero voy a intentar. La anterior. A ver, discúlpeme, un minutito, se fue eso de aquí. A ver. Listo. Ahora sí, no se me va a ver a mí, pero sí están escuchando bien y están viendo bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, les hablaba un poco acerca de este marco de confianza que nos ha dado el Señor frente a una familia. Cuando nos constituimos en una familia, pues tenemos que llevar a cabo esta identidad de nuestros hijos. Y les hablaba un poco también de la identidad frente a la espiritualidad. A veces decimos, bueno, ya decidirá más adelante, ya cuando tenga edad, si quiere ser católico, si no quiere ser. Digamos que esta temática no debería ser negociable. Más bien esto se tiene que incentivar en el hijo. Voy a darles un ejemplo bien sencillo. Si yo quiero que mi hijo coma bastantes verduras y frutas, yo no le puedo preguntar si es que desea o no desea comerlas. Yo lo que tengo que hacer es presentársela de una manera tan bonita que no se dé cuenta que está comiendo frutas y verduras, sino más bien que tenga el ansia de poderla comer.
yo tengo que presentarle un Jesús amoroso, tengo que presentarle a un Dios maravilloso, tengo que presentarle una espiritualidad que le da soporte emocional, para que sienta el deseo, las ansias de buscar en Dios la superación, el amor, la autosuficiencia, no en su persona, sino en este ser superior. Entonces yo no puedo permitir que mi hijo a los 12 o 13 años me diga, yo ya no quiero ir a misa, a mí no me interesa, yo no quiero saber nada de Dios, me he peleado con todo eso, porque un profesor me lo dijo en la escuela, o porque lo escuché de mi amigo, o porque lo leí en un libro. Si mi familia, si la familia es una familia católica, pues continúe con esa identidad y con esa misión católica con sus hijos. No es a través de la fuerza, es a través de, en buena cuenta, el enamoramiento hacia Dios. La familia está llamada a fortalecer en cada uno de los hijos, de los hermanos, y a veces pasa, nosotros decimos, oye, pero yo, en mi familia todos somos muy creyentes, tenemos mucha fe, pero no sé qué ha pasado, últimamente mi hijo está como saliéndose de este marco, o últimamente mis hermanos ya no quieren hacer oración. Algo ha tenido que pasar allí y yo tengo que empezar a revertir la situación. Miren, en tiempos de pandemia, hasta el agnóstico cree. ¿Por qué? Porque necesita a Dios. No esperemos necesitar a Dios para poder llegar a Él. Aunque el Señor se vale de 50,000 cosas como para que nosotros al final lo miremos. Y Él siempre, como todo caballero, está parado a la puerta y no entra si es que tú no le permites entrar a tu corazón. Cuando hablamos de familia, para nosotros los católicos, tenemos que hablar de la alianza matrimonial de los esposos. Yo sé, los chicos en esta época, los jóvenes en esta época, no creen en el matrimonio. Y de pronto sienten que el concubinato o yo me junto con este chico para ver qué tal, cómo me va. Claro, es como lo que estamos comprando en cualquier supermercado y lo vamos a probar y decimos a ver si me conviene, la próxima vez lo vuelvo a comprar. Si no me conviene, compro otro, porque total hay muchas marcas. Esta vida del consumismo nos está haciendo pensar que todo puede valerse incluso en la familia, y no es así. Entiendo, porque se vive, esto lo vemos hasta en las comunidades eclesiásticas, lo vemos en la sociedad, lo vemos en nuestras propias familias, de jóvenes que nos dicen, yo no creo en un matrimonio, yo no creo que esto sea lo mejor para mí, yo creo que, bueno, voy a probar qué tal, porque mi amiga, o porque mi amigo, o porque en esta época de pandemia, mejor nos juntamos. Hay que hacerle entender al joven que la alianza matrimonial de los esposos es un compromiso y solo los valientes asumen un compromiso. Los cobardes no. Los que asumen un compromiso saben que tienen que dejar su egoísmo de lado. Saben que por este compromiso ellos están acogiéndose a aceptarse entre los dos. Y obviamente esto tiene muchas consecuencias. El perdón, el pedir por favor, el saber que estamos dentro de una pareja, pero que nos debemos respeto mutuo y que nos estamos donando uno al otro, que estamos dispuestos a perpetuar nuestro amor en los niños y en los hijos que Dios nos quiera dar. Entonces, qué importante que la Iglesia Católica no pierda su identidad. Somos a veces católicos a la carta. Esto hoy me conviene y por eso lo asumo. Esto no me conviene y no lo asumo. Somos católicos light. Somos aquellos que decimos, no, es que yo creo, pero pienso que podría ser mejor así. No, hay ciertos lineamientos que se dan en la Iglesia Católica que son lineamientos de vida, que son lineamientos de fe, que son lineamientos en los que nosotros no tenemos que dejar, o sea, yo voy a poner en principio mi punto de vista frente a lo que me dice la Iglesia Católica. Esto es importante. Si yo me identifico con una determinada cultura, yo asumo
todo lo que esa cultura trae consigo. Si yo me identifico con un partido, de repente hablando de fútbol, qué sé yo no puedo decir me identifico con ese equipo, pero no me gusta la camiseta, pero no me gusta el árbitro, pero no me gustan los jugadores, pero no me gusta la pelota, pero no me gusta. Entonces no te identificas con ese equipo. Tú no puedes pretender cambiar todo porque no te gusta. Si tú entras y quieres formar parte de ese equipo, tienes que ir también tomando las cosas de ese equipo como válidas y comprometerte con ello. La familia, ya decíamos, tiene una misión. ¿Y por qué hablo de la familia y de la identidad de la sociedad y de la comunidad? Porque la familia es una comunidad donde tenemos que empezar con las primeras experiencias de amor, de dedicación, de ternura. Ya les decía, papá y mamá en conjunto, los dos, y siendo complementarios. Pero aquí se va a dar la escuela del amor, el amor paternal que se da entre los dos papás, cuando uno no desautoriza al otro, cuando la mamá acepta lo que dice el papá, y luego, si no está de acuerdo, se lo dice a solas, conversa con él y le dice, mira, esto no me parece, ¿por qué no lo mejoramos de esta otra forma? Allí se van a dar los verdaderos valores humanos y evangélicos. Se va a dar el amor conyugal, el amor entre hermanos, el amor de hijos, el amor de familia. Si mi familia está bien, yo puedo, a ver, voy a poner una analogía. Si en mi hogar hay una buena hoguera donde cada integrante está ardiendo de amor, podrá ser posible que yo pueda aportar en los otros hogares, en las otras familias. De repente, en mi hogar todo va bien y yo ayudo a mis padres, ayudo a mis hermanos, ayudo a mis tíos, pero yo no puedo hacerlo a la inversa. Primero ayudo a toda la familia y luego velo por mi hogar, porque mi hogar se va a ir de lo que estaba tan encendido, con una hoguera tan fuerte, se va a ir aplacando. Esa hoguera no va a estar lo suficientemente viva, porque estoy dando fuego afuera, pero dentro de mi casa hay hielo. Entonces yo tengo que complementar ambas ideas. La familia es una escuela de valores humanos y cristianos. No solamente trabajamos la parte cultural, social, queremos que nuestros hijos mañana más tarde sean personas competentes, productivas, sean responsables de la sociedad. Por lo tanto, ¿dónde tengo que empezar con la siembra? Es en los niños pequeños, para que la cosecha sea sencilla, sea fácil. Yo no puedo pretender que nunca le hablé a mi hijo, de pequeño nunca tuve tiempo, nunca hubo comunicación, y a los 14 años le digo, ¿por qué no te comunicas conmigo? ¿Por qué no me cuentas tus cosas? Porque cuando fue pequeño, tú nunca se lo dijiste, nunca fortaleciste esa semilla. Y si lo hiciste, nunca te percataste si es que esa semilla estaba creciendo o no. Pero no es tarde, hermanos, no es tarde. Hoy también podemos poner la semilla de la comunicación, con una comunicación más asertiva, más prudente. No es fácil, y lo digo yo, que tengo una hija, que a veces mi esposo me tiene que decir, no seas tan dura con lo que dices, no seas tan fuerte. A veces de repente mis palabras no son las más adecuadas. Y como testimonio puedo decir esto. A veces puedo tener problemas de comunicación con mi hija, incluso yo que hablo de la importancia de la comunicación. Entonces, el perdón, el pedir perdón a tiempo también es un buen ejemplo. No solamente es decir, tú me vas a pedir perdón a mí, sino los primeros perdones nacen de los papás. Y el niño aprenderá, mira, si mi mamá, siendo mi mamá, se equivocó y me pidió perdón, yo también lo tengo que hacer. Y por eso es que voy a ir trabajando algunas conductas en el hogar. Conductas positivas y conductas inadecuadas, porque todo tipo de conductas van a existir. El control de las emociones, si yo soy muy eufórico, grito, me emociono tanto, y después en mi casa soy un hielo y no hago ningún tipo de demostración de afecto. Esa es una duplicidad, estamos hablando de una incoherencia tan grande que en vez de ayudar a que tengamos una buena familia, estamos desmoronándola. En la familia tenemos que aprender a resolver problemas. ¿Y cómo lo resolvemos?
hablando, conversando, comunicándonos de corazón a corazón. Tenemos que trabajar la autoestima y los valores para que el niño pueda autodefinirse cuando es un jovencito y no se contradiga con lo que su ser es, se pueda autopercibir de la mejor manera, necesita tener autoestima, valorarse a sí mismo y considerarse que es tan importante que no puede cambiar de opinión de la noche a la mañana. Yo creo que esta es una moda, esto de que yo no me siento determinada, o me percibo, me autopercibo diferente a lo que soy. Me parece que es una moda. Me parece que todo esto tiende a, si haz lo que quieras, no sé si te gusta comer o no comer, salir o no salir, eso es tirar la toalla a tiempo. No deberíamos hacerlo. Los padres tenemos que estar batallando todo el tiempo y acompañando a nuestros hijos en su propio desarrollo, ¿no? Y miren que los gobernantes tendrían que entender esto, que no tienen mejores aliados que las familias. Por eso es que las autoridades tendrían que entender que cuando los niños, cuando los hijos, cuando la familia trabaja en valores, esos valores van a hacer que el país también sea grande. Es lamentable cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos de repente a los papás, ahora yo lo he visto en algunas oportunidades, apagamos el Zoom y detrás del Zoom los chicos no están escuchando la clase, están jugando, están haciendo lo que sea, y los papás les dicen, mira, cuando prende el Zoom, siéntate bien, para que el profesor crea que has estado atento toda la clase. Le estoy enseñando la mejor manera de mentir, la mejor manera de engañar, la mejor manera de hacer las cosas con una falta de congruencia total y absoluta. Y a veces son los propios papás los que ayudan a esto. Yo te hago la tarea, no te preocupes. Preséntala y dile que tú la has hecho. Y no me hagas quedar mal. Si el profesor te insiste y te pregunta y te dice, pero esto no parece que tú lo has hecho, tú tienes que insistirle, sí, yo lo hice, y dilo con convicción. Y la mentira se la ensayan. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando? Las autoridades tendrían que entender, autoridades escolares, autoridades municipales, autoridades a todo nivel, que el valor más importante del ser humano es la autenticidad. Es decir y sentir lo que uno realmente tiene en su corazón. Y valerse de este tipo de situaciones para que nuestro país también pueda crecer. Este es un poco un sistema familiar donde están los papás, donde están los hijos, donde están las personas que nos rodean. Es el lugar perfecto para poner límites. Papás, no tengan miedo de poner límites. No es que se molesta. Oye, si a los 4 años se molesta, a los 14 también, a los 24 no te va a mirar. Tú tienes que aprender a poner límites. Y límites dentro de algunos puntos. En la comunicación, hay chicos que se expresan delante de los padres con una serie de palabrotas que realmente uno dice, ¿qué le pasó al papá? Y el niño le va a decir, pero papá, si tú hablas así, ¿yo por qué no puedo decir lo mismo? Entonces, límites en la comunicación, límites en el afecto. En el afecto no es que vamos a ver cuánto te amo si te portas bien. No, el amor no se va a negociar. Yo amo a mi hijo o a mi hija de todas formas, pero ese afecto también tiene que ser medido. Si yo por afecto le permito todo, es que yo lo amo, yo lo quiero, para que no se vaya mi hijito que tiene 35 años de la casa, pobrecito, ¿a dónde se va a ir? Yo le sigo lavando la ropa, le sigo cocinando, le sigo atendiendo. Entonces, perdón, los papás también tienen un límite en cuanto a la atención. Tienen que haber jerarquías. En un hogar, como en cualquier otro lugar, hay jerarquías. Y también hay pautas de interacción. ¿Cómo nos vamos a manejar cada uno de nosotros? No es desautorizándonos. Entendamos que no es haciendo quedar mal a la mamá o al papá. Esta es una tonta, no sabe nada. Ni le preguntes a tu madre porque ella ni siquiera terminó la secundaria. Yo la estoy matando a la mamá, pero yo no estoy matando solamente a la mamá, estoy matando a ese hijo que cuando tenga un problema no le va a preguntar a la mamá,
porque la siente analfabeta, inculta, y que no es capaz de darle un consejo. O esa mamá que dice, ese es tu padre, mira, esto ha salido igualito a tu padre. Bueno, ¿y a quién más podría haber salido? Entonces, entender que acá no pueden haber ese tipo de situaciones en conflicto. Pensemos antes de hablar. Y me incluyo porque a veces la ira, porque a veces el enojo, la molestia nos hace primero hablar y después pensar. Vamos a cerrar un poquito con estas funciones básicas que tiene la familia y que obviamente por lo tanto tiene la sociedad, que es la satisfacción de las necesidades físicas, pero sobre todo afectivas. Cuando hay ese proceso de socialización entre todos los miembros de esa familia, de esa comunidad, cuando hay una buena distribución del trabajo, cuando el papá no dice es que tú tienes que cocinar, tú tienes que lavar, tú tienes que planchar, tú tienes que hacer todo, y cuando me preguntan, ¿y tu esposa en qué trabaja? No, no hace nada, está en la casa. O sea, si está en la casa y hace todo eso, no es que no trabaje fuera, es otra cosa. Tenemos que tratar de ver el tema de los límites, como ya les había dicho, y sobre todo hay un punto en el que los papás no podemos ser ciegos, sordos y mudos, estilo Shakira. Tenemos que prevenir los problemas. Si tu hijo a los 7 años tiene unas pataletas absolutas y tiene una falta de medir sus fuerzas, de no controlar sus emociones, imagínatelo en los 17 años. Yo siempre les hago esa consulta en la terapia a los papás. Me dice, yo ya no puedo más con este niño. Ahora sí ya, mire, doctora, ya no sé qué hacer. Le digo, ¿y cuántos años tiene el niño? 4 años. Mira, si no sabes qué hacer a los 4 años, imagínate a los 14. Si sigue con ese mismo estilo de conductas. Por eso es tan importante. Identidad, como tú quieres que tus hijos sean. Anda preparándolos para el futuro. Hay una identidad también con nuestra comunidad. Y aquí voy a hablar mucho de la comunidad en la que nosotros estamos en la iglesia. Es una comunidad en la que nos hemos ido uniendo también por cuestión de la necesidad emocional de llegar a Dios. Tenemos un objetivo común y eso lo hacemos a imagen y semejanza de las primeras comunidades, donde hay apoyo y ayuda mutua, donde se comparten el estilo de vida que tiene el Señor, sus creencias, sus costumbres, donde trabajamos ese tipo de irradiar la misión católica hacia todos los lugares. Pero la pregunta es, ¿nos estamos haciendo un diagnóstico de la comunidad? Tú, en lo personal, ¿te estás autodiagnosticando? Y hacemos un análisis, yo pongo análisis FD, fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son mis fortalezas? Esta persona canta muy lindo, tiene el don del canto, entonces yo le permito cantar, porque sé que de esa manera está devolviendo al Señor el don del canto. Esta persona habla muy bien, y yo, en vez de sentir molestia, fastidio y decir, pero es que ¿por qué ella va a tener que hablar? ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Entonces empezamos de repente yo utilizo un término un poco duro, ¿no? Pero empezamos a robar dones y talentos. Y no permitimos que la persona sea capaz de poner en práctica sus dones y talentos. Y cuando el Señor le pregunte y le diga, ¿y tú te di el don de la palabra? ¿Y por qué no hablabas? No es que no me dejaron. No, busca la manera. Busca la forma de llegar a Dios. Yo creo que llegar a Dios no significa ir pisoteando al resto, ni queriendo avasallar a los demás. Cada uno puede hacer un autodiagnóstico. ¿Estoy siendo una fortaleza en esta comunidad? ¿Estoy apoyando? ¿Estoy siendo la persona que se necesita para que haya paz, armonía? ¿O estoy llevando mis mismos traumas, mis mismos problemas a todas las comunidades donde voy? Si me llama el chisme, si me llama las ganas de hablar detrás de las personas, pues recuerdo, estoy en una comunidad católica, esto no lo puedo hacer, ni tampoco en la calle, no lo debería hacer en ningún sitio, porque me estoy comiendo el honor de las personas o estoy chismeando en la vida de los que no corresponde. Pero también esas debilidades que yo tengo las puedo convertir
en excelentes destrezas. Estas debilidades las puedo convertir en habilidades. Entonces pondré al servicio de mi comunidad planes de mejora. He visto que esto no está bien. ¿Podríamos mejorarlo de esta forma? Padre, ¿por qué no trabajamos de manera conjunta? Tengo una idea. Miren, esto estaría bien. ¿Usted qué piensa? Ojo, que no todas las ideas te van a decir, sí, las hacemos, porque no se puede. Habrán ideas que efectivamente sí se pueden poner a disposición, pero habrán otras que no. Y entonces no me voy a molestar porque a mí nunca me toman en cuenta, a mí nunca yo les digo y nunca me aceptan lo que digo. No. Creo que es importante que cada uno también sepa hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Y esto ya para terminar, para que luego vengan algunas preguntas probablemente. Dice, la familia cristiana es escuela de humanidad, de fe, de amor, de virtudes y célula de la sociedad y de la iglesia. En la familia cristiana hay una iglesia doméstica, se fragua el futuro de la humanidad. Es la primera escuela de humanidad y de fe, la primera escuela de amor y de solidaridad, la primera escuela de todas las virtudes humanas y cristianas para el ser humano. Es la célula del cuerpo social y de la iglesia. Me quedo con esta palabra. Durante esta pandemia hemos logrado, en algunos momentos cuando se cerraron las iglesias, hemos logrado hacer iglesias domésticas y tratar de llevar en nuestros hogares de repente una mesita con un pequeño altar, de repente antes de los alimentos una oración, de repente rezar el rosario con la familia o lo que fuera. Hemos logrado esto poco a poco. Continuemos, no sea que la pandemia termine y terminen también todos nuestros buenos hábitos, nuestras buenas costumbres que estamos logrando en este tiempo de pandemia. Y finalmente, solo para terminar, no era el tema de la identidad nacional, pero también tenemos una identidad nacional porque sabemos que pertenecemos a una nación, que queremos que nuestra nación, por esas referencias históricas, culturales, siga siendo grande, siga siendo el Perú que todos nos merecemos, donde no solamente sea todo por tradición antigua, sino porque de ahora en adelante trabajemos realmente por un Perú mejor, que nuestro territorio patrio sea valorado por dentro y por fuera. A veces salimos al exterior, al extranjero, y recién ahí valoramos la comida, nuestras costumbres, nuestros lugares turísticos. No, tratemos en lo posible de responder también a lo que Dios nos pide, a esa identidad nacional.